Bienvenidos. Mi nombre es Manuel Martínez Rivera y soy alumno del grado de Ingeniería Informática de la UNED. El siguiente mini vídeo docente modular se corresponde con el ejercicio 1.1.7 de la sección Codificación y Enumeración de MT, correspondiente al capítulo 1, Máquinas de Turing, de la asignatura Complejidad y Computabilidad del cuarto curso del grado. La definición del ejercicio sería la siguiente. No hay ninguna máquina de Turing MI tal que su vector característico asociado tenga un 1 en la componente I. El enunciado que acabo de leer hay que demostrar si A es verdadero o, por contrario, B es falso. Para poder dar solución al ejercicio, vamos a realizar una pequeña introducción teórica en la que ya suponemos que conocemos qué es una máquina de Turing, cuál es su funcionamiento y cuál es su definición formal. El enunciado nos habla de MI. MI se refiere a la iésima máquina de Turing. Realmente esto es un medio para poder identificarla mediante enteros. Y para conseguir esa identificación, podríamos definir, por ejemplo, una máquina de Turing en código binario, la cual utilizaría como alfabeto de entrada, como ya conocemos, el 0 y el 1. Como también conocemos en la numeración de cadenas binarias, podríamos decir que ya podemos hablar de MI referente a la iésima máquina de Turing. La representación de una máquina de Turing como cadena binaria habría que realizar los tres siguientes pasos. Asignar números enteros al estado, a los símbolos de cinta y a las direcciones L y R. El segundo paso sería tener una función de transición codificada de la siguiente manera, donde I, J, K, L y M hagan referencia a números enteros y la cual nos permitiría obtener la codificación de la máquina de Turing completa, donde cada una de las C se correspondería con el código de transición de la máquina de Turing definida. El doble 1 se referiría al separador. El siguiente elemento que nos habla en el enunciado es el vector característico. El vector característico, para explicarlo, voy a utilizar la tabla que se muestra a continuación. En dicha tabla se representan las máquinas de Turing definidas mediante enteros hasta llegar a MI, a la iésima máquina de Turing, y en una fila se representarían aquellas cadenas binarias que acepta o no acepta dicha máquina de Turing. Por tanto, si utilizamos, por ejemplo, M2, podríamos decir que las cadenas de binarias que acepta o no acepta serían desde W1 hasta WI. El vector característico definido para M2 sería la fila iésima que corresponde a todas las cadenas binarias que acepta o no acepta dicha máquina de Turing. Es decir, podrá tener en cada una de las cadenas binarias un 1, un 0, indicándonos si dicha cadena es aceptada o no por el lenguaje. Entonces, a partir de esta definición, el enunciado nos habla de que no hay ninguna máquina de Turing que tenga un 1 en dicho vector. Para poder dar la solución al ejercicio, vamos a utilizar un ejemplo en el que si encontramos un vector característico que tenga un 1, podremos dar la solución que vamos buscando. Para el ejemplo propuesto, vamos a utilizar una máquina de Turing sencilla. La máquina de Turing se define como se muestra a continuación. Tendría dos estados, Q1 y Q2, dos símbolos de entrada, que sería el 0 y el 1, los símbolos de cinta, que se corresponden con el 0, el 1, y B, que hace referencia al espacio en blanco, una función de transición, que explicaremos ahora a continuación, un estado inicial Q1, B, que hace referencia al espacio en blanco, y un estado de aceptación Q2. La función de transición es una función sencilla en la que, partiendo de un estado inicial Q1 y haciendo la lectura de un 0, nos vamos a un estado de aceptación Q2 donde se escribe un 0 en la cinta y nos desplazamos a la derecha. Como habíamos comentado antes, para poder codificar una máquina de Turing hay que hacer que todos sus símbolos, tanto de entrada como estado de desplazamiento, se correspondan con un código binario. Por tanto, las entradas serían: para la 0 le asignamos un 0, para la 1 le asignamos un doble 0 y para el espacio en blanco un triple 0.
Los estados que hacen referencia a Q1 sería un 0 y para Q2 el doble 0. Y los desplazamientos de la derecha a izquierda del movimiento de la cinta representamos D con doble 0 y L izquierda con un único 0. Por tanto, a partir de la definición de la codificación de esta máquina de Turing, obtenemos C, que hace referencia a la codificación de la función de transición, donde los unos, que los voy a marcar, hace referencia a los separadores, y los ceros, el primero hace referencia a Q1, que sería el estado inicial, el segundo cero nos indica el valor 0 que se lee de la cinta, el doble 0, que es el estado Q2, que sería el estado de aceptación al cual nos lleva la función de transición, 0 que representa el valor leído, el valor escrito, perdón, y el doble 0 el desplazamiento a la derecha. Si esta codificación la pasamos a decimal, para ello habría que poner un 1 delante, obtenemos el 2708, es decir, nos haría referencia a la máquina de Turing 2708. Como hemos visto que es una función de transición que parte de un estado inicial Q1 y llega a un estado de aceptación Q2, podemos afirmar las siguientes conclusiones. MI igual, en este caso el ejemplo, a la M 2708 contiene un 1, perdón, que se me ha cambiado la diapositiva, contiene un 1 en la componente, ya que se ha demostrado que acepta la cadena de entrada. Es decir, hemos demostrado que en el vector característico tiene un 1. Por lo tanto, al enunciado que nos decía que no hay ninguna máquina de Turing MI tal que su vector característico asociado tenga un 1 en la componente I, podemos decir que la respuesta correcta sería B, falso. Y no es verdadero, ¿por qué? Porque, como hemos demostrado, la máquina 2708 tiene un 1 en la componente. Bien, y ya hemos finalizado, ya sería la solución del ejercicio, ya solo quedaría dar las gracias a todos y un saludo.